nice que estás en la iglesia esta noche, en medio del frío, en medio de todo. Y vamos a hablar del que yo creo es uno de los pasajes de la Biblia que te hacen enamorarte de la Biblia y de Dios. Yo creo que te va a parecer súper interesante. Vamos a 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7. Si vas a tomar notita, esto lo hemos llamado la promesa de Dios o la promesa de Dios a David. Y va a pasar de una manera tremendamente interesante. Te voy a dar unas clavecitas con las cuales lo vas a poder interpretar, porque es uno de esos unos pasajes de la Biblia que si no, te confundís de lo que está pasando. ¿Estás conmigo? 2 de Samuel 7. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Ya esto nos trae unas tremendas dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que David, mientras estaba siendo perseguido por sus enemigos, esperaba siempre a Dios, caminaba siempre despacio, no hacía ningún movimiento. ¿Te acordás que David siempre le preguntaba a Dios todos sus pasos? ¿Y viste cómo comenzó? Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso, ¿nunca te ha pasado que te va bien en la vida y te crees otra persona ahora? ¿Crees ahora? David tiene una dificultad ahora, que ahora cree que puede hacerle una casa al Dios del universo. Y dice el pasaje que le pregunta al profeta Natán. Esta es la primera vez que aparece Natán, lo que quiere decir que no tiene, por ahora no es una persona significativa, pero vamos a ver si se gana nuestro respeto o no Natán. Y no se lo ganó para nada Natán. ¿Por qué hace un profeta? Un profeta, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, cuando tú vas a hacer algo que es un error, ¿qué hacen ellos? Se paran frente a ti y te dicen la verdad. ¿Cómo sabes que eres un hombre de Dios que puede llegar a tener una palabra de Dios para alguien? Porque no tienes miedo. ¿Cuál es el problema de Natán? Probablemente él es el profeta del palacio, lo que quiere decir que el rey le paga su salario. ¿Cuál es el problema de esto? Que si a ti te pagan tu salario, tú no muerdes la mano que te da de comer, ¿cierto? Entonces él le dice: haga lo que quiera, que Dios está con usted. El problema de esto es que si tú quieres ser un hombre de Dios, tú siempre tienes que decir esto: yo voy a decir la verdad, cueste lo que cueste. De aquí en adelante, todos los hombres de Dios van a aparecer diciéndole la verdad a la gente, siempre. Entonces, adivine quién va a intervenir después de que Natán diga: haga lo que quiera con la casa de Dios. Entonces dice, versículo 4, y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán, y ahora Natán es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un profeta en la Biblia? Siempre pasa esto con los profetas. Y vino la palabra de Dios y ahora tú sabes que él tiene una oportunidad de ser o no un hombre de Dios. Porque le viene la palabra de Dios y dice: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, eres tú el que me va a edificar una casa para yo morar en ella. Recuerde, en la Biblia, ¿qué es lo que más le importa a Dios? Su dignidad. Y Dios ha sentido que le han vulnerado su dignidad, porque ¿quién es el constructor en la Biblia? Dios. Cuando yo estaba en el seminario, una de las grandes lecciones que me dio el Dr. Lloyd Green fue que en un momento nos dice: ¿se puede avanzar el reino de Dios o no? Porque todos usamos eso, vamos a avanzar el reino de Dios, pero en la Biblia tú puedes servir al reino de Dios, humillarte al reino de Dios, ser del reino de Dios, pero tú no puedes mover el reino de Dios ni un centímetro. Solo hay uno que puede mover el reino de Dios: el rey, el rey. Por eso cuando Jesús dice: y si yo por el Espíritu de Dios libero los demonios, echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Es decir, si Dios es el que está haciéndolo, entonces el reino de Dios está entre nosotros. Entonces Dios le dice: eres tú el que me va a edificar una casa para mí, y Dios va a venir a reorganizar el negocio. David quería ser el constructor de la casa de Jehová, que es un movimiento tremendamente chévere, porque si tú eres un rey, qué rico que al frente de tu casa viva Dios. Porque si al frente de tu casa vive Dios, eso quiere decir que ahora tu país está totalmente protegido.
¿Y cuál es el problema de Dios? Que a Dios no le gusta que nadie lo manipule. A Dios le gusta moverse libremente. A Dios le gusta estar en el país y moverse donde Él quiera. Por eso ahora Dios va a decir esto. Pues versículo 6, pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los israelitas. Hablé parábola a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastorara a mi pueblo Israel, diciéndoles, porque ustedes no me han edificado una casa. A Dios no le gusta que nadie lo manipule, que nadie lo tenga cerrado. David está entrando en un territorio bastante peligroso. Está entrando en un territorio de querer tener a Dios en un solo lugar. Y Dios va a hacer una cosa que me parece impresionante. Hasta cuando comenzó el pasaje, David era el que construía una casa para Dios, ¿cierto? Pero ahora usted va a ver cómo Dios va a hablar de sí mismo como el constructor de la historia. Versículo 8. Así pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová ejércitos. Es decir, Jehová, que tiene mucha fuerza. Un Dios muy poderoso. ¿Sí ve con quién está tratando David? Un Dios al que tú no puedes contener. Un Dios con el que tú no puedes tratar, porque este Dios es muy poderoso. Dice, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Es bueno que uno le recuerden de dónde lo sacaron, ¿cierto? Yo fui el que te encontró cuando tú eras un don nadie por allá. Ahora tú crees que vas a una casa a mí. Ahora tú crees. Tú eras un pastorcito cuando yo te encontré, David. Tú eras un don nadie cuando yo te encontré. ¿Cómo has cambiado, David? ¿Cómo has cambiado? Y he estado contigo por donde quiera que has ido. Y mire cuántas veces Dios va a decir lo que Él ha hecho. Y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y yo haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de tus enemigos. El Señor también te hace saber que Él es el que te va a edificar una casa. Entonces, si usted termina de leer el pasaje, usted dice, el que construye en esta historia es Dios. Así lo dice un predicador, es peligroso querer servir a Dios, porque el siervo en la Biblia es Él. Dios es. Cuando termine tu vida, tú vas a decir, yo serví a Dios, y Dios va a decir, no, el que te sirvió a ti. Yo fui el que te encontró cuando eras un pastorcito, y yo te llevé por toda tu vida, y yo te daré un nombre, y yo estableceré este pueblo, y yo me haré una casa. Y aparte, yo te haré una casa a ti, lo cual tú dirías, wow. Así que este Dios no me puede meter con Él. Él es el que me sirve a mí. Yo no soy el que lo sirve a Él. Dios toma placer en hacerle bien a sus hijos. Y mire, yo siempre lo digo de esta manera. Yo dediqué mi vida a servir a Dios, pero yo a Dios no lo voy a poder servir. No hay nada en mi vida que yo le vaya a poder dar a Dios que Él ya no tenga. Y la realidad es esta. Yo he hecho cosas por Dios, pero Dios ha hecho miles de cosas más grandes por mí. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que te ama. Ese es el Dios que te cuida. Por supuesto, en la Biblia Dios saca a Israel de Egipto, de ser esclavos de Egipto, para que ahora los sirvan a Él. Pero la palabra servir es una palabra de sujetarse a Él, hacer lo que Él dice, respetarlo. Pero tú nunca le vas a poder dar algo a Dios. Dios nunca va a tomar nada de tu vida, porque Dios todo lo que Él toma, lo toma de sí mismo. Todo lo que Dios es, viene de Él para su propia vida. Entonces, no sé si lo viste, que Dios parece estar ofendido con David y le está diciendo, vos pensabas que me ibas a dar acá. Entonces yo quisiera volver a leerlo y quisiera animarte a que vieras todos los verbos donde Dios dice que Él va a hacer algo y donde David no ha hecho nada. Según lo que Dios dice, David hasta ahora no ha hecho nada. Y tú tienes que imaginarte por ahora a Natán bien nervioso diciendo esto. Porque acordate que Natán le pagan para comer en el castillo. ¿Sí? Y ahora Natán está actuando como profeta por primera vez. Ojalá que tengas a alguien en tu vida que te mire en la cara y te pueda decir la verdad de parte de Dios. Pues estaba en el seminario, el doctor John Goldingay solía decir esto: señores, no van a poder ser pastores y profetas, ante lo cual todos decíamos, ¿por qué profeta esto?
¿Por qué? Porque si nos pagan en la iglesia no va a poder decir la verdad a la gente. Por lo cual tienes que estar muy feliz de tener a mi mamá en tu vida, ¿no? Que no te va a tener miedo nunca. O alguien en tu vida que nunca te tenga miedo de decirte la verdad. No importa todo lo que hayas hecho, que te pueda mirar a la cara y tú puedes decir, hay profeta en casa. ¿Cuándo tienes un profeta en tu casa? Cuando tu papá, tu mamá o tú dicen la verdad sin importar lo que esté pasando. Y aquí está Natán probando que es un hombre de Dios. Por fin, Natán, tienes que decir tú. Por fin, Natán, te vino la palabra de Dios y la estás diciendo. Lo voy a volver a leer. Entonces, esto aparece en el versículo 8. Así pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas. ¿Sí lo ves? Seguir las ovejas. Ni siquiera las cuidabas, ¿no? Las seguías para que fueras príncipe sobre mi pueblo. ¿Quién lo hizo? Yo. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Es decir, David no le ganó a nadie. Yo los he exterminado donde tú has ido. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo. Los malvados lo fijan más como antes, desde el día que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que Él te dará una casa a ti. Y cuando tus días se cumplen y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus lomos y estableceré su reino. Que es la manera de Dios de decirle, y cuando tú te mueras, yo seguiré trabajando. Y cuando tú ya no estés, yo voy a seguir construyendo a favor tuyo, David. Entonces, vale la pena que tú tengas en el corazón servir a Dios y amar a Dios y hacer todo lo que puedas por Dios, pero te tienes que acordar de esto. El que te va a servir a ti en el proceso es Él. Él es. Por eso cuando Jesús viene, Él dice, yo aquí no vine a que me sirvan, a servir. Así que, ¿cómo te ha ido en el negocio con este Dios? Porque yo toda la vida había pensado que yo era el siervo de Jehová, que yo era el que lo servía. Pero tengo que reconocer que a lo largo de mi vida, lo poquito que yo he hecho por Dios ha sido eclipsado por toda la misericordia que Dios ha hecho en mi vida. Y yo espero que tengas la misma experiencia, que te des cuenta de que Dios paga muy bien. De que Dios, cuando alguien va a hacer algo por Él, dice, no, yo lo voy a hacer. Esto es parte de la dignidad de Dios. Y Dios la protege. ¿Sí lo viste? Dios le dice a David, tú creías que tú movías el reino de Dios y el reino de Dios lo muevo yo. Lo vas a poder servir, David, pero yo soy el que lo va a hacer. David quería hacer una casa para Dios de ladrillo, ¿cierto? Y Dios va a comenzar a hablar de una casa hecha de seres humanos. ¿Cuál es la preocupación más importante que tienes si eres un rey? Que cuando te mueras puedas tener un sucesor. Una parte de dos cosas. Agua. Necesitas que todo el tiempo esté cayendo agua sobre tu nación y necesitas que haya paz en tu nación. Pero aparte de esas dos cosas, la cosa más importante que necesitas es que tu sucesor esté a la altura de la batalla. Que tengas un buen sucesor, un sucesor que sea mejor peleador que tú, que tenga más habilidad que tú y que sea bueno. Esa es una tarea prácticamente imposible. Solo Dios lo puede hacer por ti. Solo Dios puede levantarte a alguien que venga después de ti que lo haga mejor que tú. Y entonces esto es lo que dice él. Cuando tus días se cumplan, versículo 12, si reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Entonces David le quería hacer una casita a Dios, ¿no? Para que él viviera. Y Dios le manda a decir, yo te voy a hacer una casota a ti. Yo soy el que construye casas. Qué bueno que anheles servir a Dios. Probablemente Dios te va a sorprender. Qué bueno que tengas en tu corazón un anhelo de que quieres servir a Dios. Pero date cuenta que el final de tu vida, el que lo va a hacer por ti es Él. Bien, aquí viene, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. En el año 576 ya no había un rey sobre Israel. La gente pensaba que esta promesa se había muerto. Esta es la promesa más importante del pueblo de Dios. Esta es la promesa que se clama en el exilio.
Esta es la promesa del Salmo 89. Pero tú has roto tu pacto, oh Jehová, le dice el salmista a Dios. La única manera en la que Dios parece que ha defraudado una promesa es cuando Él se inventó una promesa que se chupa esta. Una mejor promesa, que fue la promesa de Jesucristo. ¿Cierto? Jesucristo es el Rey. Esa fue la mejor promesa de Dios. Pero esta es esa promesa por la que Israel clamó por lo menos unos 400 años. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y si tú escuchas eso, te acuestas a dormir muy tranquilo, ¿cierto? Te acuestas a dormir pensando que eres imbatible. Qué bueno que sirvas a Dios. Dios paga muy, muy bien los anhelos de servirle. Y aquí dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Claro, porque David puede tener este miedo. ¿Qué tal que mi hijo se equivoque? Yo ya vi qué hace Dios con los que se equivocan. Y Dios le manda a decir a lo mejor antes de que lo pregunte, yo te prometo que cuando tú estés muerto yo voy a tener misericordia. Y lo voy a castigar, pero no lo voy a defraudar. Lo voy a castigar, pero no lo voy a dejar. Tu casa, versículo 16, y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Y a mí me gusta pensar esto, y en este momento Dios ya está chicaneando. Dios ya le está diciendo, tú me querías hacer una casa, pero yo te voy a hacer a ti la mejor casa que nunca te habías imaginado. Para este momento ya Dios está diciendo, David, ¿cuánto a que yo lo hice mejor que tú? ¿Cuánto a que yo soy mejor ingeniero? Yo soy mejor arquitecto. Y si tú estás escuchando esto de parte de Dios, si tú eres David, tú comienzas a recordar, a sentir, wow, mira, yo no voy a poder hacer nada por Dios. Él lo va a hacer todo por mí. Él lo va a hacer. Este es un Dios muy confiable, tremendamente confiable. Y tú lo vas a ver. A partir de que David se muere, todos los reyes de Efraín del norte, hay 20 reyes en Efraín, todos fallan. 18 creo que fallan, hay 2 buenos. Y de Judá, de los 20 que hay, 13 fallan y creo que hay 7 buenos. Es más o menos así la escala. Y Dios se mantiene fiel a toda esta gente. Y hay un momento por allá en el que uno piensa que ya no le queda un hijo a David y se lo roban. ¿Se acuerda que lo secuestran y lo guardan por allá para que haya un rey para David, para la casa de Dios, cuidando la promesa que le hace a David? Viene aquí la respuesta a David. Leamos el 17 que es tan interesante. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así Natán habló a David. Y a partir de este momento tú decís, bien Natán, bien, sos un hombre de Dios ahora Natán. Le dijiste la verdad al rey y a partir de ahora, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Zacarías, Amós, todos van a hacer lo mismo. Sin salario real, diciéndole la verdad. Y cuando Juan el Bautista llega, y tú te acuerdas que él le dice a Herodes, tú no puedes tener la esposa de tu hermano, y tú dices, ¿y por qué esto aparece en Mateo? Y dices, claro, porque si eres un profeta, le dices la verdad al rey. Le dices, te vuelvo y te digo, ojalá tengas un profeta en tu vida, que te mire a la cara y te diga, mira, yo estoy dispuesto a que se acabe esta amistad, pero tengo que decir la verdad. Sí, yo estoy puesto a decirte las cosas como son. Tú no puedes seguir por este camino. El Dios de Israel está en medio de todos. ¿Estás conmigo? Versículo 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, Señor Dios? ¿Y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Y qué es lo que él está diciendo? Wow, yo no soy nadie. Esta es una buena manera de responder cuando Dios te promete algo. Yo estaba, ¿te acuerdan? David mueve el arca de Dios a su casa. Y ahora le quiere hacer una casa de Dios, pero ahora cayó en cuenta de quién es él. Nadie. ¿Verdad, Dios? Que yo era un pastorcito. Que yo era un pastorcito. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que me hayas traído aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues tú también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David?
pues tú conoces a tu siervo. Qué bien, David. A causa de tu palabra y conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande. ¿Sí lo ve? Ahora David está comenzando a hablar de lo potente que es este Dios con el que está hablando y lo chiquitico, ¿no? Si lo estuviera viendo diría, wow, David se está humillando y está enalteciendo a Dios. Tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre? ¿Lo viste? ¿Para qué salvó Dios y para qué creó Dios a Israel? Para hacerse un nombre y hacer grandes cosas a su favor. Y yo te lo quiero leer, léetelo como si fuera para ti. ¿Y qué otra nación o qué otro hijo en la tierra es como tu pueblo? ¿Pero por qué es tu pueblo importante? A fin, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor. Yo cuando era pequeño pensaba que la cosa más importante para Dios era yo. Nosotros, como dice la gente. Nosotros, Jesús por eso vino a morir, porque somos lo más importante para Él. No, claro que no. ¿Sí lo viste? Para hacerse un nombre grande y para hacer grandes cosas por ti. Y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses. Pues tú estás establecido para ti y a tu pueblo, Israel, como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Vienen aquí las conclusiones de y ahora, Señor Dios mío, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa. Y haz según has hablado. Esta es la manera en la que le pides a Dios cuando Dios te da una promesa. Confirma lo que dijiste que vas a hacer conmigo y acerca de mí. Y hazlo como tú has hablado. Y sea engrandecido tu nombre para siempre al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. ¿Cómo comenzó el pasaje, el capítulo? Yo le quiero hacer una casa a Dios. Yo le quiero hacer una casa a Dios. Sí, exacto. Acuérdese de quién es acerca de quién es la historia, ¿no? Historia nuestra, ¿no? Yo soy David en la historia. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración. Ahora pues, oh Señor, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Y ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. ¿Qué es la cosa que más te preocupa en la vida? La cosa que más te preocupa. Probablemente, dependiendo de la edad que tengas, eso cambia. Si ya tienes cierta edad, estás pensando en tu futuro más allá de tu muerte. Si tienes una corta edad, dices, ¿qué voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué va a pasar conmigo? Dios también sabe eso. Una buena manera de entregarle a Dios tu futuro es interesarte mucho por hacer algo por Él y dejar que Dios te sorprenda con lo que va a hacer contigo. Nadie que quiera edificar algo para Dios termina la vida diciendo, mire lo grande que hice. Uno termina diciendo, mire lo grande que Dios hizo. Esto es un muy buen negocio. Esto es un muy buen negocio. Yo ya llevo predicado 30 minutos y ese reloj no avanza. Así que voy a orar. Sí, a lo mejor a lo mejor te dejo ir antes. ¿Por qué no le dices a Dios que tú anhelas también en tu corazón buenos deseos para los propósitos de Dios? Quiero tener en mi corazón buenos anhelos a favor de ti, Señor, a favor de tus propósitos. Quiero ser el que pregunta, ¿será que Dios me permitiría hacer esto por Él? Servirlo, amarlo, obedecerlo.
¿Será que yo podría hacer esto por él? Que Dios te dé la misericordia de un día escuchar de parte de él: yo soy el que te va a cuidar a ti. Yo soy el que va a guardar tu futuro. Más allá de tu muerte, yo preservaré tu futuro. A lo mejor tú ya has estado haciendo esto, ¿no? Tú ya has dicho: yo he servido a Dios tantos años, yo he trabajado para Dios, yo le he entregado mi vida a Dios. Que Dios te sorprenda dejándote saber que Él es el construidor, el siervo, el trabajador. Que Dios dice en el Salmo 50: yo no me dejo servir por manos humanas. Yo soy el que le da vida a todos los seres de la tierra. Que Dios te sorprenda dejándote ver lo que Él va a hacer. No conozco a ningún siervo de Dios que termine diciendo: oh, lo gran cosa que hice por Dios. Esto fue lo que Dios hizo por mí. Que Dios te permita verlo. Amén. Un placer.